Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Muy buenas tardes a cada una de las personas que nos va a estar acompañando en este programa Testigos de la Fe. Les saluda a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 18 de este mes de mayo, mes consagrado a nuestra Madre, la Virgen María. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través de el Facebook. Los que nos escuchen a través de estos diferentes medios, mandamos un saludo en donde quiera que se encuentren. Aquí estamos transmitiendo para ustedes. Entonces vamos a recordarles los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, que ya es la penúltima, fíjense, de este mes de mayo, el quinto mes, y así es, la penúltima semana de todo de este mes, que es el mes de mayo, mes consagrado a nuestra Madre, la Virgen María. Pero antes nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quiénes van a estar celebrando algo, su cumpleaños, su santo o alguna otra festividad en esta semana. El día de hoy, domingo 18, celebramos San Juan I y San Félix de Cantalicio. El día de mañana, lunes 19, San Ivo. Martes 20, San Bernardino de Siena. Miércoles 21, Santa María Magdalena de Pazzi. Jueves 22, Santa Rita de Casia. Viernes 23, San Juan Bautista Rossi. Sábado 24, María Auxiliadora. Repetimos. El día de hoy, domingo, celebramos a San Juan I, también a San Félix de Cantalicio. El día de mañana, lunes 19, San Ivo. Martes 20, San Bernardino de Siena. Miércoles 21, Santa María Magdalena de Pazzi. Jueves 22, Santa Rita de Casia. Viernes 23, San Juan Bautista Rossi. Sábado 24, María Auxiliadora. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial en esta semana. Vamos con el día de hoy, domingo 18 de mayo, San Juan I. Era italiano de Toscana. En el año 523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico, que apoyaba la herejía de los arrianos. Y sucedió que el emperador Justino de Constantinopla decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. Los arrianos niegan que Jesucristo es Dios y esto es muy grave y contrario a la religión católica. El rey Teodorico obligó entonces al Papa Juan a que fuera a Constantinopla y tratara de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que había dado contra los arrianos. Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes. Y así lo comprendió la gente de esa gran ciudad. Más de 15,000 fieles salieron en Constantinopla a recibir al Papa Juan, con velas encendidas en las manos y estandartes, y lo hicieron presidir muy solemnemente a las fiestas de Navidad. Y claro está que el emperador Justino, aunque les devolvió algunas iglesias a los arrianos, no permitió que ninguno de estos herejes ocuparan puestos públicos. Y Teodorico se encendió en furiosa rabia, y al llegar el Santo Padre a Ravenna, la ciudad donde el rey vivía, lo hizo encarcelar, y fueron tan crueles los malos tratos que en la cárcel recibió, que al poco tiempo murió. Junto con el Papa fueron martirizados también sus dos grandes consejeros, Boecio y Simaco. Y dicen los historiadores que el rey Teodorico sintió tan gran remordimiento por haber hecho morir a San Juan I, que en adelante lo veía hasta en los pescados que le servían en el almuerzo. Fíjense, pues lo estamos celebrando hoy. También el día de hoy celebramos a San Félix de Cantalicio. Nació en Cantalicio, Italia, en el año 1513, hijo de dos campesinos muy pobres y piadosos. De niño obtuvo por oficio pastorear ovejas, y allá en el campo trazaba una cruz en la corteza de un árbol, y ante esa cruz pasaba horas rezando. Le encantaba rezar el Santo Rosario,
y decía que en cualquier oficio y en cualquier hora hay que acordarse de Dios y ofrecer por Él todo lo que se hace o se sufre. Cuando era mayor, un día estaba arando en el campo y de pronto los bueyes se asustaron y se le lanzaron encima. Al sentir que iba a morir allí pisoteado, prometió a nuestro Señor dedicarse a una vida más perfecta. Salió ileso del accidente y al leer un libro de vida de santos sintió un fuerte deseo de imitar a los grandes amigos de Dios en la oración y en la penitencia. Entonces le preguntó a un amigo cuál era la comunidad religiosa más exigente y fervorosa que existía en ese entonces. El otro le dijo que eran los padres capuchinos y hacia allá se dirigió a pedir que lo admitieran. El superior, para que no se hiciera ilusiones, le escribió de manera muy fuerte las penitencias que había que hacer en aquella comunidad y la gran pobreza en la que allí se vivía. Félix le preguntó: «Padre, ¿en mi habitación hay un crucifijo?». «Sí lo habrá», le dijo el superior, «pues bastará mirar a Cristo crucificado y su ejemplo me animará a sufrir con paciencia». El superior comprendió que este joven amaba y meditaba la pasión de Cristo y lo admitió. El oficio de Félix desde que entró en la comunidad hasta que murió fue por 40 años el de pedir limosna por las calles de Roma para ayudar a los necesitados. Era un oficio duro, cansón y humillante, pero él lo hacía con una gran alegría que impresionaba gratamente a las gentes. A su compañero de limosnería le decía: «Amigo, los ojos en el suelo, el espíritu en el cielo y en la mano el Santo Rosario», y repetía «o santo o nada». La única tristeza es la de no ser santo. Con lo que recogía ayudaba a familias muy necesitadas, a enfermos y a gente abandonada. La gente se admiraba de sus buenos consejos y le preguntaba en qué libro había aprendido tanta sabiduría, y él respondía: «En el libro que tiene 6 páginas, 5 son las heridas de Cristo crucificado y la 6ª es la Santísima Virgen María». Parecía no sufrir. Se chistoseaba con San Felipe Neri. Un día San Felipe Neri le dice a Fray Félix: «que te quemen vivo los herejes para que te consigas un gran puesto en el cielo». Fray Félix le responde: «Padre Felipe, que lo picalleen los enemigos de la religión para que así se consiga una gran gloria en la eternidad». Siempre viajaba descalzo por calles y caminos, todos los días. Dormía sobre una tabla. La mayor parte de la noche la pasaba rezando. Se alimentaba con sobras que quedaban de la mesa de los demás. Cuando ya estaba anciano, un cardenal le dijo a Fray Félix: «Ya no cargue más esa maleta de mercados que recoge para los pobres. Ya es tiempo de descansar». El santo le respondió: «Monseñor, el burro se hizo para llevar cargas. Mi cuerpo es un borriquillo, y si lo dejo descansar le puede hacer daño al alma». Ya desde pequeño nunca se sentía ofendido cuando lo humillaban o insultaban. Cuando alguien le insultaba o ofendía, muy frecuentemente le decía: «que Dios te bendiga, que Dios te haga un santo. Pediré a Dios para que te haga un buen santo». Ayunaba muchas veces con pan y agua. Trataba de ocultar los dones sobrenaturales que recibía del cielo, para que nadie lo supiera. Pero muchas veces mientras ayunaba en misa se elevaba por los aires. Ayudaba. Eran tantas las veces que repetía la frase «gracias a Dios», que la gente sencilla al verlo decía: «ya viene el hermano, gracias a Dios». San Carlos Borromeo le pidió unos consejos para obtener que sus sacerdotes se hicieran más santos y le respondió: «que cada sacerdote se preocupe por celebrar muy bien la Santa Misa y por rezar muy devotamente los salmos que tienen que rezar cada día, el oficio divino». Al franciscano padre Montalto, que iba a ser nombrado sumo pontífice, le dijo: «si un día lo nombran papa, esmérese por ser un verdadero santo, porque si no es así, sería mucho mejor que se quedara como un sencillo fraile en un convento». Montalto llegó a ser el Papa Sixto V y siempre recordaba el consejo del humilde hermano Félix. Desde pequeñito se sintió favorecido por la Santísima Virgen y le tuvo un cariño inmenso. Cuando pasaba por enfrente de las imágenes de Nuestra Señora, le repetía aquello que San Bernardo le agradaba tanto decirle: «acuérdate que eres mi madre». Y le decía frecuentemente: yo soy siempre un pobre niño, y los niños no pueden andar sin la ayuda de la madre. No me sueltes jamás de tus manos». Pocos minutos antes de morir se llenó de la alegría y emoción y exclamó: «veo a mi madre, la Virgen María, que viene rodeada de ángeles a llevarme.
Murió el 18 de mayo del año 1587 a los 72 años. El Papa Sixto V decía que en su tiempo ya se habían obtenido 18 milagros por intercesión de San Félix de Cantalicio. En el año 1712 el Papa Inocencio XI lo declaró santo. Pues a ellos dos lo estamos celebrando el día de hoy. Vamos con el día de mañana, lunes 19, San Ivo. ¿Quién es San Ivo? El abogado santo al cual los jurados de muchos países tienen como patrono. Nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Su padre lo envió a estudiar en la Universidad de París y allí, dirigido por famosos profesores de Derecho, obtuvo el doctorado como abogado. En sus tiempos de estudiante oyó leer aquella célebre frase de Jesús: ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y la mortificación. Y se propuso desde entonces dedicar buen tiempo cada día a la oración y a mortificarse, lo más que le fuera posible en las miradas, en las comidas, en el lujo, en el vestir y en descansos que no fueran muy necesarios. Empezó a abstenerse de comer carne y nunca tomaba bebidas alcohólicas. Vestía pobremente y lo que ahorraba con todo eso lo dedicaba a ayudar a los pobres. Y Dios lo premió, concediéndole una gran santidad y una generosidad inmensa en favor de los necesitados. Al volver a su tierra natal, Bretaña, fue nombrado juez del tribunal. Y en el ejército de su cargo se dedicó a proteger a los huérfanos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad y bondad que aun aquellos a quienes tenía que decretar castigos los seguían amando y estimando. Su gran bondad le ganó el título de abogado de los pobres. No contento con ayudar a los que vivían en su región, se trasladaba a otras provincias a defender a los que no tenían con qué pagar un abogado. Y a menudo pagaba los gastos que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos. Visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos y les hacía gratuitamente memoriales de defensa a los que no podían conseguirse un abogado. En aquel tiempo, los que querían ganar un pleito les llevaban costosos regalos a los jueces. San Ivo no aceptó jamás ni el más pequeño regalo de ninguno de sus clientes, porque no quería dejarse comprar ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno. Cuando le llevaban un pleito, él se esmeraba por tratar de obtener que los dos litigantes arreglaran todo amigablemente en privado, sin tener que hacerlo por medio de demandas públicas. Así obtuvo que muchos litigantes terminaran siendo amigos y se evitaran los grandes gastos que les podían ocasionar los pleitos judiciales. Después de trabajar bastante tiempo como juez, San Ivo fue ordenado sacerdote y desde entonces los últimos 15 años de su vida los dedicó totalmente a la predicación y a la administración de los sacramentos. Consiguió dinero de donaciones y construyó un hospital para enfermos pobres. Todo lo que le llegaba lo repartía entre los más necesitados. Solamente se quedaba con la ropa para cambiarse. Lo demás lo regalaba. Una noche se dio cuenta de que un pobre estaba durmiendo en el andén de la casa cural. Entonces se levantó y le dio su propia cama y él durmió en el puro suelo. De muchas partes llegaban personas litigantes a obtener que San Ivo hiciera las paces entre ellos y él lograba con admirable facilidad poner de acuerdo a los que antes estaban alegando. Y aprovechaba de todas estas ocasiones para predicar a la gente acerca de la vida eterna que nos espera y de lo mucho que debemos amar a Dios y al prójimo. Alguien le aconsejó que no regalara todo lo que recibía, que hiciera ahorros para cuando llegara a ser viejo, y él le respondió: ¿y quién me asegura que voy a llegar a ser viejo? En cambio, lo que sí es totalmente seguro es que el buen Dios me devolverá 100 veces más de lo que yo regale a los pobres. Y siguió repartiendo con gran generosidad. A principios de mayo del año 1303 empezó a sentirse muy débil, pero no por eso dejó de dedicar largos ratos a la oración y a la meditación, y ayudar a pacificar a cuantos estuvieran peleados o en discusiones y pleitos. El 19 de mayo del año 1303 estaba tan débil que no podía mantenerse de pie y necesitaba que lo sostuvieran. Sin embargo, celebró así la Santa Misa. Después de la misa se recostó y pidió que le administraran la unción de los enfermos, y murió plácidamente, como quien duerme en la tierra para despertar en el cielo,
Tenía 50 años. Sus vecinos le pusieron un epitafio bien especial que dice así: San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón. Santo de Dios, qué admiración. Pues a él lo vamos a estar celebrando el día de mañana, lunes 19 de mayo. Continuamos con los santos que estamos celebrando vamos a estar celebrando en esta semana. Vamos con el día martes 20 de mayo, San Bernardino de Siena. San Bernardino fue el más famoso predicador del año 1400 y sus sermones sirvieron de modelos de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años. 2 tías se encargaron de su educación y lo lograron formar lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Era muy simpático en el trato y la gente gozaba con su compañía. Pero cuando veía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, lo corregía con toda valentía, para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido y un día un compañero le incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonora bofetada. Otro día un estudiante invitó a los compañeros del curso a cometer impurezas y Bernardino los animó a todos contra el impuro y le lanzaron barro y basura por la cara hasta hacerlo salir huyendo. Por el resto de su vida, Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y bondad. De joven, se unió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaban a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia del tifo negro. Cada día morían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos por temor a contagiarse. Entonces, Bernardino y sus compañeros de la asociación se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y como por milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste de tifo, pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin aliento que estuvo por varios meses postrado en una cama con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró otra vez su salud, de vez en cuando se alejaba de su casa y a quienes le preguntaban a dónde se dirigía les respondía: voy a visitar a una persona de la cual estoy enamorado. La gente creía que se iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta de que iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima, y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro convento, más lejano, donde la disciplina era muy rígida. Y así, en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo. Y también el 8 de septiembre recibió el hábito de franciscano. Y en ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora recibió la ordenación sacerdotal. Fue pues siempre para él muy grata y muy significativa esta santa fecha. Los primeros 12 años de sacerdote los pasó Bernardino casi sin ser reconocido por nadie. Vivía retirado, dedicado al estudio y a la oración. Dios lo estaba preparando para su futura misión. Ni la voz ni las cualidades de oratoria le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió de modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y dijo: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar. Iguales palabras le fueron dichas cada uno los 3 días.
Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma. Y los éxitos fueron impresionantes. La gente empezó a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacer oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en lugar de la voz débil y desagradable que tenía antes. Y desde 1418 hasta su muerte por 26 años, Bernardino recorre pueblos, ciudades y campos predicando de una manera que antes la gente no había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmo por Jesucristo y una gran conversión de pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras. Cuando su voz portentísima gritaba en medio de la silenciosa multitud, temblaba tierra entera al ver que la criatura se ha atrevido a ofender al Creador. Y a la gente les parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos, porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharlo. Recorrió todo su país, Italia, a pie, predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones. A todos y siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencias por su mala vida pasada. Atacaba sin compasión a los vicios y malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un inmenso amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por todas partes llevaba y repetía un estandarte con estas 3 letras, JHS, Jesús, hombre salvador. Invitaba a sus oyentes a tener un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, JHS. En Polonia predicó contra los juegos de azar y la gente quemó todos los juegos de azar que tenían. El fabricante de naipes se quejó con el santo diciendo que le habían dejado en la ruina y él aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero del que había logrado conseguir imprimiendo cartas. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oírle sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo ahí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 de estos religiosos. Cuando él murió, ya habían más de 4,000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de austero y mortificado le atraía más la admiración de la gente. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un borriquillo, para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que donde quiera que sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo y aún ya lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas diversiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esa región. Uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de elocuencia sagrada, donde se combina la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente, Bernardino era un gran maestro de la oratoria. En el año 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición del pueblo, lo declaró santo en el año 1450.
a los 6 años de haber muerto. San Bernardino de Siena, suplícale al buen Dios y pídele a la Santísima Virgen que nos envíe muchos y muy buenos predicadores como tú. Amén. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el martes 20 de mayo. Martes o miércoles dijimos San Bernardino, martes, San Bernardino de Siena. Continuamos con los santos, que todavía los que alcancemos antes de terminar el programa. Vamos con el día miércoles 21 de mayo, Santa María Magdalena de Pazzi. Nació en Florencia, Italia, en el año 1556. De la familia Pazzi, que dio a la nación famosos políticos y militares, y a la Iglesia Católica una de las más grandes santas. Su padre era gobernador y la internó desde muy pequeña en el convento de monjitas. Allí se encariñó generosamente con las prácticas de piedad y con la vida de retiro y espiritualidad. Era muy hermosa y de muy amable trato. Su familia la quería hacer casar con alguno de la alta clase, pero la jovencita demostraba grande inclinación a la vida religiosa, que la tuvieron que permitirle que se fuera a un convento. Escogió el convento de las Carmelitas porque allá la permitían comulgar con frecuencia. Hizo sus 3 votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia, antes que las demás novicias, porque le llegó una gran enfermedad que la llevó casi a las puertas de la muerte. Una frase que le impresionó mucho fue aquella de San Pablo que le dijo el sacerdote el día que le colocó el crucifijo que llevaban las religiosas: a mí, líbrame Dios de gloriarme en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Desde ese día se llenó de inmenso deseo de sufrir por amor a Jesús. Cuando la trasladaban a la enfermería después de hacer sus 3 votos, Magdalena tuvo su primer éxtasis, que le duró más de 1 hora. Su rostro aparecía ardiente y deshecha en lágrimas sollozaba y repetía: oh amor de Dios, que no eres escondido ni amado, cuán ofendido estáis. En los siguientes 40 días tuvo inmensas consolaciones espirituales y recibió gracias extraordinarias. Los especialistas dicen que cuando un alma se consagra totalmente al servicio de Dios, el Señor le concede al principio muy agradables consolaciones espirituales, a fin de prepararle para los grandes sufrimientos y las terribles pruebas que le vendrán después. Luego, le llegan días de tinieblas interiores para acabar con todo rastro de egoísmo y llenar el alma de la humildad, y para convencerse de la gran necesidad que tienen de la ayuda de Dios. Así le sucedió a nuestra santa. Dios le mostró las inmensas ventajas que consiguen para su alma y para la santificación de otras personas, quienes sufren con paciencia. Y desde entonces fue creciendo sin cesar su deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de los pecadores. A una religiosa que le preguntaba cómo podía soportar sus dolores sin proferir ni una palabra de impaciencia, le respondió: pensadlo y meditando en los sufrimientos que nuestro Señor padeció en su pasión y muerte. Quien mira las heridas de Jesús crucificado y medita en sus dolores, adquiere un gran valor para sufrir sin impacientarse, y todo por amor a Dios. Santa María Magdalena de Pazzi escogió un lema o programa de vida que se ha hecho famoso. Decía: no morir, sino sufrir. Ni morir ni curar, sino vivir para sufrir. Y repetía: oh, si la gente supiera cuán grandes son los premios que se ganan sufriendo por amor a Jesucristo, todos aceptarían con verdadero gozo sus sufrimientos, por grandes que sean. Después de uno de sus éxtasis contaba: vi el amor inmenso que nos tiene nuestro Señor, y vi también que las almas que ofrecen sus sufrimientos, uniéndolos al sufrimiento de Jesús, se vuelven inmensamente hermosos. Oh, si las gentes supieran lo mucho que ganan cuando ofrecen a Dios sus padecimientos. En medio de su gran éxtasis hablaba con un ser invisible, y abrazando su crucifijo con rostro brillante exclamaba: oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo de que tu amor es grande y verdadero, y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo. Y en sus conversaciones buscaba siempre almas que quisieran dedicar su vida entera a amar a Jesucristo y ofrecer por él todos los sufrimientos de cada día y de cada hora, con todo el amor de su espíritu. Le aparecieron en sus manos y en sus pies los estigmas de Cristo crucificado. Le producían dolores inmensos, pero ella se entusiasmaba al poder sufrir más y más por hacer que Cristo fuera más amado y obedecido, y por obtener
que más almas se salvaran. 3 religiosas encargadas por el director espiritual escribían lo que ella iba diciendo, especialmente las revelaciones que recibía durante su éxtasis. Y de todo esto salió un libro titulado Contemplaciones, que llegó a ser un verdadero tratado de teología mística. San Alfonso de Ligorio apreciaba inmensamente este libro y en sus obras lo citaba muchísimas veces. Martirizada en su cuerpo por heridas dolorosísimas y cuando los dolores se volvían insoportables, ella pedía al Señor diciéndole: ya que me has dado el dolor, concédeme también el valor. Y recibía fuerzas sobrenaturales para seguir sufriendo sin impacientarse ni quejarse. Además de los dolores físicos, le llegó lo de los santos llaman la noche oscura del alma. Una cantidad impresionante de tentaciones impuras, sentimientos de tristeza y desgano espiritual, falta de confianza y de alegría. Sufría de violentos dolores de cabeza y se paralizaba frecuentemente. La piel se le volvía tan sensible que al más leve contacto le producía una verdadera tortura. Pero en medio de tantos suplicios seguía repitiendo: ni sanar ni morir, sino vivir para sufrir. Dice, veía el futuro y leía los pensamientos. Alejandro de Médicis le dijo que un día sería sumo pontífice, pero que duraría poco en el cargo, y así sucedió. Se velocaba, es decir, se aparecía a gente que estaba muy distante y le llevaba mensajes. Curó varios enfermos. Los viernes sufría varios de los dolores que Cristo padeció el Viernes Santo y repetía siempre: Señor, hágase tu santa voluntad. El 25 de mayo del año 1607, al morir quedó bella y sonrosada. Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento carmelita de Florencia, donde pasó su vida. Pues ella es Santa María Magdalena de Pazzi. Vamos con el jueves 22, Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles. Nació y murió el 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados: martirio, viudez, vida religiosa, y en cada una de esas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible, y todo por amor a Dios. Nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaban Rita. Y así se quedó para toda la vida. Desde su nacimiento ya comenzó a demostrar que iba a ser abogada de los imposibles, pues la mamá sufría la enfermedad de la esterilidad. No podía tener hijos y con mucha oración obtuvo de Dios el prodigio de que le concediera esta buena hija. Cuando la niña nació, ya sus padres eran bastante viejos. Desde sus primeros años dio muestras de una gran inclinación a la piedad. Su mayor gusto era dedicarse a la oración, y el más grande deseo de su alma era ser religiosa. Pero los papás dispusieron más bien que debería hacerla contraer matrimonio, y ella, que siempre fue muy obediente, aceptó la determinación paterna. Y sucedió que, como se acostumbraba en ese tiempo, la elección del esposo no fue hecho por la muchacha, sino por los progenitores, y estos se equivocaron totalmente al buscarle marido, y quizá no se fijaron sino en las cualidades exteriores del individuo, y no averiguaron bien qué tal era su personalidad, y casaron a Rita con un verdadero monstruo de la maldad. El marido resultó brutal, mujeriego y de un temperamento 100% agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Y Rita soportó día por día el genio feroz de este hombre por 18 años. Y todo con la más exquisita paciencia, sin quejarse ni recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones, y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión a los pecadores, y entre ellos el primero, su mal geniado esposo. Y lo más grave, sus 2 hijos heredaron un genio terrorífico de su padre y empezaron a seguir sus malas andanzas. Rita sufría profundamente, pero no podía hacer otra cosa que llorar y encomendarlos en sus continuas oraciones. Los buenos consejos que ella les daba les entraban por una oreja y les salía por ambas sin conseguir ninguna enmienda. Pero como la paciencia todo lo alcanza, y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa que Jesús hizo: todo el que pide recibe, todo el que pidan al Padre en mi nombre lo conseguirá. Al fin,
Las oraciones y súplicas de la buena esposa y Santa Madre encontraron respuesta de Dios en el cielo. Y el marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que había hecho padecer. La conversión fue muy a tiempo y muy oportuna, porque poco tiempo después los vecinos trajeron a Rita el cadáver de su marido, cubierto con heridas. Había muerto víctima de una venganza. Afortunadamente, había pedido perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Y sucedió entonces que los hijos, que eran también muy violentos, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Dios escuchó su oración y los dos jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita los asistió amorosamente en la enfermedad. Consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. Ahora, ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a las obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero a la comunidad de monjas le respondían que ellas solamente recibían a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y más, dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin, las hermanas agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida en la comunidad, se dedicó con exactitud a cumplir todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superiores con alegría y prontitud en todo. Una vez la directora, para probar si la nueva religiosa era en verdad bien obediente, le mandó regar una estaca cerca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días, sin discutir ni protestar. Desde muy pequeñita, Rita era devotísima de la pasión y muerte de Jesús. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido en la meditación. Muchas veces, mientras recordaba los sufrimientos de Jesús, quedaba en éxtasis, sin oír lo que decían los demás. Un día oyó a San Jacobo pronunciar un impresionante sermón cerca de la coronación de espinas, y quedó totalmente emocionada, y poco después le sucedió que, estando arrodillada ante un crucifijo, sintió una luz que salía de la imagen y llegaba a su cabeza. Y desde entonces tuvo una herida dolorosísima en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Dicha herida desapareció unos días mientras fue con sus compañeras a Roma, y volvió a aparecer cuando regresaron otra vez a su convento. La dolorosa llaga la acompañó los últimos 14 años de su vida. En la comunidad se dedicó a Rita a atender a las hermanas enfermas y a rezar por la conversión de los pecadores, y obtuvo prodigios a larga distancia. Estando ya muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas. No era tiempo de flores, pero la otra fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más, y la santa le respondió que deseaba unos higos. Este no era tiempo de cosechas, de higos, pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas, pero con higos, y los llevó a la enferma. Por todos estos detalles de su vida la han llamado abogada de los imposibles, y muchísimas personas en situaciones dificilísimas le han rezado a Santa Rita y han hallado soluciones admirables. Murió el 22 de mayo del año 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto, pues ella es Santa Rita de Casia. Así terminamos este programa. Continuamos unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te amo. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.